Bueno, buenas tardes. Voy a responder las preguntas que me solicitaron muy rápidamente. Espero ser sucinto y contribuir a la labor que van a desempeñar. Bueno, primero frente a la posición frente a los diálogos de paz y especialmente frente al tema de víctimas. Yo creo que los diálogos de paz son de alguna manera una oportunidad política, no solo digamos para las diferentes fuerzas políticas en el país, sino de alguna manera para una sociedad que ha construido su cultura política, es decir, sus costumbres, su quehacer, su vida cotidiana alrededor de la violencia y alrededor de prácticas de violencia que han determinado las maneras de hacer política en el país. El asesinato, la extorsión, el encarcelamiento, la represión, bueno, es decir, Colombia, pese a llamarse, autodenominarse la democracia más antigua de América Latina, nunca ha sido realmente una democracia, y las élites políticas, es decir, quienes siempre han estado históricamente en el poder, los sucesivos gobiernos, independientemente de que hayan sido del Partido Liberal, Conservador, de la U, Centro Democrático, que son de alguna manera un reencauche de la misma clase política, pues han utilizado la violencia política como arma de guerra, como arma pues para hacer política, y han utilizado las leyes y las instituciones, el Congreso, el mismo gobierno, para reproducir también pues su propio poder político a través también de la violencia, como lo vimos en el gobierno de Álvaro Uribe y como lo estamos viendo ahorita también con Juan Manuel Santos. Grupos paramilitares, el mismo ejército, implicados en la corrupción, implicados pues en extracción de dinero a partir de su quehacer y del aparato militar. Y esto de alguna manera ha producido históricamente un conflicto político y social que se ha basado en digamos el problema de la tenencia de la tierra. Colombia, el 80% de la tierra está concentrada en el 5% de la población, el 5% más rico tiene el 80% de la tierra, es decir, hay una excesiva concentración de la tierra, y eso ha generado dinámicas de desplazamiento. Los campesinos, al quedar sin tierra, pues son despojados de su territorio. Tienen dos opciones: o ser desplazados, engrosar los cinturones de miseria de las ciudades, que pues de alguna manera se han engrosado en los últimos 40 años de una manera gigantesca, o en muchas ocasiones se suman a los grupos armados, o bien a la insurgencia o bien a otro tipo de grupos armados. Y obviamente esa dinámica de confrontación ha generado víctimas del conflicto, víctimas de la guerra. Víctimas de la guerra que de alguna manera pues son víctimas de la confrontación armada, y son víctimas de la insurgencia o del paramilitarismo o del ejército, pero en todo caso son víctimas de una violencia que fue originada por la institucionalidad colombiana. Es decir, el periodo actual de violencia política que vive el país fue generado por la imposibilidad entre esas mismas élites políticas, entre los gobernantes de este país, para generar una apertura democrática que posibilitara que se solucionara el problema de la tierra, que se solucionara el problema del trabajo, que se solucionara el problema de la vivienda. Y de alguna manera ese origen del conflicto pues de alguna manera sembró la semilla de un conflicto que se fue escalando hasta llegar, digamos, a dimensiones como las que tenemos actualmente: bombardeos todos los días, una participación de los Estados Unidos, del ejército de los Estados Unidos, es decir, una pérdida de soberanía de nuestro país para de alguna manera, con la excusa de incentivar y ayudar en la guerra en nuestro país, pues de alguna manera también tener un control militar del territorio colombiano. Entonces, de alguna manera la víctima de la guerra y del conflicto es toda la sociedad colombiana, la principal víctima, pese a que hay víctimas específicas, tanto de los ataques de la insurgencia como del paramilitarismo, como del ejército colombiano, de los diferentes actores armados. Hay una víctima central que es toda la sociedad colombiana, y por eso se habla de que de alguna manera la paz o la solución política, que son cosas diferentes, sería la principal reparación, es decir, la posibilidad de que se resuelvan estos problemas que originaron el conflicto, que, repito, son problemas que tienen que ver con la democratización de la vida en el país, con la democratización de la tierra y el acceso a la tierra, que está concentrada en pocas manos, y de alguna manera una apertura a la participación política
que permita que esos conflictos que hoy sean en el campo, digamos, de la violencia política, se puedan expresar en democracia, que es algo que realmente nunca se ha podido hacer en el país. El momento en el que la guerrilla toma la decisión de transitar de autodefensa, porque la guerrilla surge como una autodefensa campesina, a transitar digamos, a movimiento revolucionario, movimiento insurgente, como se le quiera llamar, pues precisamente es un momento que de alguna manera fue auspiciado por la misma institucionalidad. El mismo tipo que dirigió lo que se conoce hoy como la Operación Marquetalia, que fue aquella operación en donde se ataca a esas poblaciones, donde estaba Manuel Marulanda y todos estos insurgentes. Dice que fue un error de ellos haber atacado, porque eso fue precisamente lo que dio origen a las FARC. Algo muy similar sucedió con el Ejército de Liberación Nacional. Después de la operación Anorí, el ELN digamos, de alguna manera se reestructura y lanza digamos, un plan general de pelea contra el Estado, y al día de hoy tanto las FARC como el ELN siguen existiendo como insurgencias. Entonces, de alguna manera, el momento en donde deciden como insurgencias lanzar como esta lucha armada por la toma del poder, fue un momento obligado por la institucionalidad, a partir de que, pues no sé, de alguna manera los gobiernos no supieron interpretar lo que estaba pasando con estas autodefensas campesinas, y en vez de sentarse a negociar con ellas, a mirar los problemas que había de tenencia de la tierra, de trabajo, lo que hicieron fue atacar, digamos, militarmente estas zonas, y lo que generaron fue una resistencia campesina, indígena, y en general popular, pues muchísimo más grande, que al día de hoy se manifiesta como, digamos, el conflicto social y armado que vive en nuestro país, los últimos 50 años de conflicto político social y armado que no han podido ser resueltos por, digamos, las vías institucionales, y de alguna manera esa es la oportunidad del proceso político de hoy. En Colombia ha habido muchos procesos de paz, pero nunca ha habido solución política al conflicto, es decir, ha habido desmovilizaciones de los grupos armados, pero nunca ha habido soluciones estructurales o soluciones a las causas que dieron origen a ese conflicto, sin las cuales la violencia se va a seguir reproduciendo en ese país. Si no se soluciona el problema del acceso a la tierra, va a engendrarse nuevas violencias. El problema de la minería va a engendrar nuevas violencias. El problema del trabajo va a engendrar nuevas violencias. El problema de la ausencia de participación política va a engendrar nuevas violencias. Y de alguna manera por eso se habla de solución política y no solamente de paz en seco. El actual proceso de diálogos, en mi opinión, fue una coincidencia de tres factores, se abrió por una coincidencia de tres factores. El primero, un aumento de los movimientos sociales en el país, un aumento de movimientos sociales desde todos los lugares, desde la escuela, desde las universidades, desde el campo, los movimientos agrarios, indígenas, obreros, barriales, es decir, ha habido de alguna manera el gobierno de Uribe, que fue un gran silencio frente a todas estas movilizaciones, pese a lo que se creía no suprimió las demandas sociales, sino que de alguna manera estas demandas casi que se fueron gestando casi que en la clandestinidad y emergieron con mucha fuerza. Y esa ascendencia de los movimientos sociales de alguna manera es una exigencia por participación política y por cambios sustantivos en el régimen político colombiano, en la forma de hacer las cosas en nuestro país. De alguna manera el movimiento social exige una solución política a los conflictos sociales, y obviamente allí hay una oportunidad para la paz. Una segunda coincidencia, eso como primer elemento, un segundo elemento coincidente allí que es causa de los actuales acuerdos, ha sido de alguna manera el agotamiento militar de la confrontación. La guerra que vive el país se ha escalado hasta un punto muy difícil. Vemos todos los días bombarderos con este tema de GPS. Hay una cantidad, el presupuesto que se invierte en guerra en el país es alrededor del 37% del Producto Interno Bruto, y si le sumamos otros tipos de apoyos internacionales que llegan por vía de Plan Colombia, etc., supera el 50%, es decir, hoy Colombia es un país militarista, su economía está digamos, alrededor del aparato militar, y eso genera un problema social adicional a la guerra
que tiene que ver con que la necesidad de acabar la guerra, la necesidad de solucionar el conflicto, es también una manera para repensar la economía del país y para pensar un país que no gire alrededor de la guerra y del militarismo, sino alrededor de su propio progreso, de su propio desarrollo, como se le quiera llamar. Entonces, hay un segundo problema y tiene que ver con el agotamiento del conflicto. Ni el Estado colombiano pudo derrotar la guerrilla, ni la guerrilla pudo derrotar al Estado colombiano. Y entonces esa comprensión mutua de alguna manera lleva a un diálogo, ¿sí?, frente a cómo es posible resolver esas causas estructurales para solucionar políticamente el conflicto, es decir, solucionarlo por la vía dialogada y no por la vía armada. Ese es de alguna manera el sentido que tiene un diálogo de paz y el que tienen los actuales. Y una tercera coincidencia, en mi opinión muy importante, y es la presión internacional que hay tanto sobre el gobierno colombiano como sobre la insurgencia para, de alguna manera, desescalar un conflicto que las